bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Muy buenas, saludos para todos. Ya estamos aquí en el aire. Esto es Ser Sostenible. Yo soy Nino, encantadísimo de estar con ustedes, como siempre. Hace algunas semanas tuvimos una conversación muy interesante acá con Juan Carlos Díaz, gerente de Huertoland. Nada más y nada menos que un huerto urbano, un huerto en la ciudad. Pero el día de hoy tenemos un caso no menos interesante, el caso de una granja en la ciudad, o sea, una granja urbana. Y para hablar de ello, tenemos al gerente de Mi Azotea RD, que es Osvaldo de Asa, y a quien damos la bienvenida. Osvaldo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues le digo yo al público que una granja urbana, porque uno tiene en su mente, cuando le hablan de la palabra granja, chivos, vacas, becerros, gallinas, cerdos, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata esto de una granja urbana? Bueno, lo que tengo en el techo de mi casa es un sistema acuapónico. Acuapónico. Chanfle, ¿y qué significa eso? Bueno, es un sistema simbiótico donde tú tienes peces, plantas y bacterias en un mismo entorno. Peces, plantas y bacterias. Sí. Pero háblanos un poco de eso, porque peces y plantas, ok, pero el público se preguntará, ¿cómo es eso que tú cultivas bacterias también? ¿Por qué o qué? Que es un sistema que se trata de ser lo más natural posible. Entonces la naturaleza es un sinnúmero de cosas. Entonces tú vas a hacer plantas, tú necesitas la interacción con el entorno, con los peces. Tú tienes los peces, los alimentas, los desechos de los peces son lo que le dan el principal nutriente a las plantas, pero entonces esa función que hace los desechos tiene que purificar el agua, porque el agua que está ahí, en teoría, tiene 4 años siendo la misma agua. Te digo en teoría porque hay evaporación, transpiración de las plantas y uno que otro que se desperdicia. Pero a ver, cuando tú dices el agua que está ahí, tú te refieres al agua donde crías los peces. Donde crío los peces. Eso. Y las plantas, el que pueda saber de hidroponía, las plantas están en un sustento de agua. Sí, pero es que espérate, porque hidroponía es un concepto, un término muy, digamos que un poco denso para la audiencia. ¿Qué es la hidroponía? El cultivo de vegetales, para ponérselo sencillo, en agua. No utiliza tierra, el sustento del agua. ¿Ustedes hacen eso allí en Mi Azotea? Se utiliza el sistema hidropónico para las plantas, pero es con el agua de los peces. Oh, qué interesante. Es una granja en la azotea donde cultivan vegetales, pero con tierra no, sino con agua. Con agua. Pero no agua cualquiera, con el agua de los peces. De los peces. O sea, que es un agua que digamos que tiene desechos orgánicos por los peces. Entonces, o sea, que sirven de abono. Sirven de abono. Las bacterias se encargan de descomponer ese desecho orgánico y es lo que hace que le den los nutrientes a las plantas. Y las plantas benefician a los peces porque también en el sistema radicular de las plantas hay una gran cantidad de bacterias benéficas. Radicular se refiere a las raíces. Las raíces. Sí. Eso hace que el agua se purifique y esa agua vuelve directamente hacia los peces. O sea que tú tienes 4 años con un sistema, ¿no?, que funciona como un engranaje, que funciona por sí solo, o sea, como un ciclo. Y esa agua... Un ciclo cerrado. Un ciclo cerrado, ¿no? Y esa agua, digamos que funciona bien, o sea, que no se descompone en ningún momento, o sea, que no huele mal. No huele mal para nada. Una persona en Instagram, en la cuenta de Mi Azotea RD, me criticó y me dijo, es un abuso, tú estás utilizando el agua
como estoy en la ciudad, se utiliza el agua de la casa, diríamos aquí. Sí. Para criar peces que no piensen en el medio ambiente, ese sistema utiliza un 90% menos de agua. Pero lógico, porque acaba de decir que el agua que utiliza tiene 4 años utilizando la misma agua. Entonces, ¿dónde está el desperdicio de agua? No lo hay. Solamente por evapotranspiración de las plantas y evaporación. Y la evaporación del sol, del etcétera. sol. Pero a mí me parece fascinante. No sé qué dirá la audiencia, pero a mí esto me parece fascinante. Si yo no lo conocía, debo confesar. Hago el mea culpa. Yo no lo sabía. Pero entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué tipo de peces tú cultivas? ¿Se puede decir así, que se cultivan peces? Sí, en la acuicultura se le dice cosecha. Okay. Cuando se sacan los peces. Entonces, ¿qué tipo de peces se cultivan allá? Hay una gran variedad de peces que se pueden tener en los sistemas acuapónicos, pero por el clima y la condición y para lo que están aprendiendo, pero generalmente uno se queda con ellos, que es la tilapia, porque la tilapia es como el pez de guerra. Aguanta un ¿Cómo pH, de guerra? Sí, porque hay peces que son muy sensibles a los cambios. Entonces, la tilapia te aguanta un pH muy variable, igual que la oxigenación del agua, lo aguanta. Entonces, la tilapia y lo voraz que es la tilapia, mientras más ella come, entonces tú tienes más desechos. Come mucho la tilapia. Come mucho. Es hartona, como dicen. Sí. En el sistema que yo tengo también es escalonado. Una tilapia te dura de 4 a 6 meses, dependiendo de la variedad que tú tengas y el empeño que le ponga a llegar a lo que aquí decimos 1 libra o los 500 gramos. Entonces yo lo tengo un sistema escalonado de cada 45 días. Tengo un recipiente primero, donde llegan a un nivel, van a otro recipiente y después se reparten a 3. Cada 45 días yo puedo sacar 210 libras de tilapia. No tengo que esperar el ciclo completo de los 4 o 6 meses. Igual con las lechugas. La lechuga yo tengo un banco de 120 y otro de 180. Son 300 lechugas. Pero yo lo tengo un ciclo de cada 10 días. La lechuga yo la voy moviendo de un banco que duran 10 días. Después van hacia otra área que duran 10 días. Y después de 10 yo puedo sacar 900 lechugas en un mes. Entonces tú cultivas básicamente lechugas y tilapias. Lechuga y tilapia. Y gran variedad de lechuga. Romana, rizada verde, rizada roja. Una cuantas variedades que son para mí, que son bien difíciles de conseguir en el mercado. Que son exóticas, digamos. Ajá. La espinaca se da súper bien, albahaca, puerro, apio y unas cuantas aromáticas más. Interesante. Y hay algo mucho más interesante que me dijiste detrás de cámaras, y es que todo ese sistema que tienes allí es autosustentable, es decir, tú vendes las lechugas y las hortalizas. En Semana Santa tuve un inconveniente. Ajá. Yo vivo en la comunidad de la Yuca del Naco, en el centro de la ciudad, y todos querían los peces. ¿Y por qué querían los peces todos? Porque hay algo que me dijiste fuera de cámara, que es que yo consigo tilapia y la consigo congelada en el mercado. Congelada. El mercado dominicano no da para la demanda. Ahora están produciendo muchas personas, pero eso hay que importarlo. Eso viene de Asia, cuánto tiempo en un barco, congelado. Puede tener ciertas situaciones, pero aquí tú tienes una tilapia que acaba de salir. Fresca, Fresca. Increíble, increíble. O sea, y también hay algo, la gente dice en la República Dominicana que la tilapia sabe a tierra, que la tilapia come tierra. La tilapia no come tierra, por favor. Es que cuando al agua no se le dé el trato necesario, hay una alga que se produce que la tilapia la come. Entonces, interesante. Eso es lo que le da el típico sabor a tierra. Entonces, cuando el agua es bien tratada, no tiene ese sabor fuerte. Sí le sale un poquito típico ese sabor, pero muy, muy pequeño. Porque yo he comido tilapia que digo, esto es tierra pura. Es tierra pura. Pero hay otra que yo digo, esto está riquísimo. Y eso pasa. ¿Y qué tipo de tratamiento debe tener el agua? Bueno, el sistema acuapónico fue como me dijo una persona. Tú lo que tienes una planta de tratamiento aquí. Y eso es, el agua lo que tiene que tener buena oxigenación y una buena circulación. Oxigenación, tú le tienes como la bombita esa. La bombita de aire de pecera, pero un poquito más grande porque tengo más necesidad. Entonces, perdón, me dijiste oxigenación y qué más? Y recirculación. Recirculación, o sea que esa agua se mantenga entrando y saliendo constantemente. Entrando y saliendo constantemente para que pase el área de la bacteria, pase el área de las plantas y vuelve. ¿Y pasa por un filtro o algo? Sí, hay uno que se llaman filtros mecánicos, que es por el mismo movimiento del agua. Uno trata de tener un recipiente para que ahí se sedimente los sólidos y se quede ahí. Hay otro filtro que se hace para retener las partículas más pequeñas y ya llega a lo que se llama el filtro biológico, que es donde están las bacterias, que son las que convierten el amonio a nitrito y nitrato. A ver, pero que tú me hablas de las bacterias y yo estoy entendiendo como que esas bacterias, como que tú estás cultivando bacterias también, y es así.
o no? Las bacterias son Bueno, simplemente... sí se cultivan porque están ahí, viven ahí y son benéficas. Pero lo que quiero decir es, estoy entendiendo como que tú tienes un área de bacterias, como que es el área de las bacterias. Realmente sí. Sí, eso es así. Sí, sí. Porque por la carga biológica, que tú tengas la cantidad de peces, tú necesitas una cantidad de bacterias. Entonces tú tienes que darle las condiciones a las bacterias para que tengan un equilibrio. ¿Y qué condiciones son las que necesitan las bacterias? Bueno, oxigenación. Igual. Que no le dé la luz y eso, que no le dé la luz. Pero esas bacterias son identificables a simple vista. Es decir, Un microscopio. con microscopio. O sea, tú sabes que están ahí, no se ven, pero tú sabes que están ahí. Sí, lo que pasa es que ellas viven con las tilapias. Entonces ya la tilapia en su propio intestino la tienen. Lo que pasa es que cuando tú le das el lugar para que ellas se desarrollen, ellas van a crecer. Señores, miren, a mí esto me parece fascinante. Yo quiero... Es igual hay una proporción de las plantas. Tú no puedes tener una tilapia y creer que tú vas a tener 100 plantas, porque es un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Entonces el equilibrio entre cantidad de peces, cantidad de bacterias y cantidad de plantas. Porque como dijimos en principio, las plantas de alguna manera florecen en virtud de esa agua con contexto orgánico, ¿no? Con el nutriente orgánico que generan los peces. O sea, es como una simbiosis, ¿no? O sea, como una correspondencia entre una cosa y la otra. Y a mí me parece fascinante. Quisiera retar a Osvaldo a que regrese otro día acá para que podamos seguir ampliando más este tema, porque es sumamente importante e interesante. Pienso también que de alguna forma la audiencia podría intentar cosas como esta en sus casas, no como competencia, ¿verdad? Porque tiene competencia Osvaldo, pero yo pienso que pudiera ser un aporte valioso a la sostenibilidad. Agradecemos infinitamente a Osvaldo por haber estado con nosotros, por nutrirnos con su sapiencia, y a ustedes, naturalmente, también por la gentileza de su atención. Síganlo, ¿verdad? En las redes sociales, miazotea.rd, ¿cierto? Ajá. Miazotea.rd. ¿Alguna otra? No, esa está bien. Esa es la única cuenta. Esa es miazotea.rd y deleítense. Muchísimas gracias una vez más por la gentileza y la atención y estaremos juntos de nuevo en otra edición de Ser Sostenible la próxima semana. Adiós.